Y de eso vamos a hablar con el ingeniero Raúl Delgado Sayán, pero en otro aspecto y en otro tema al que lamentablemente seguimos sin darle la importancia que tiene, que es la amenaza de sismos de altísima intensidad en la costa peruana, pero sobre todo en Lima y Callao. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días, Nicolás, y quiero antes que nada felicitarte por tu introducción sobre el tema de las vacunas. Como tú sabes, también es un tema en el cual he estado bastante involucrado. Y solamente agregar un pequeño detalle, pero muy importante, y es de que regresen a vacunarse con la segunda dosis quienes han tenido una primera dosis. La primera dosis solamente no los protege. Claro, o en todo caso te protege muy limitadamente. Si no completas digamos el esquema, las dos dosis, no tienes la protección que necesitas. Es increíble, Raúl. Ahora los datos estos, por ejemplo, las personas que están internados en camas UCI, el común denominador es que no están vacunados. Esas son las personas que están terminando en las camas UCI, no están vacunadas, por eso están en las camas UCI, ¿no? Si se hubieran vacunado no estarían en esa situación, y si se hubieran enfermado probablemente habrían hecho las formas leves o las formas tratables y superables de la enfermedad, y no estarían en una situación donde así salves tu vida, vas a tener un perjuicio muy grave, porque pasar por una unidad de cuidados intensivos no es broma, no es broma. Pero vamos ahora a sí. Lo más importante es que cada no vacunado es un laboratorio andante para la generación de nuevas variantes. Eso es algo que los países ya más desarrollados incluso están haciendo ahora obligatorio, el tema de las vacunas y los pasaportes, etcétera, porque es un atentado contra la salud. Las personas que no se vacunan es un atentado contra la salud porque ellas son las generadoras de las variantes. Las variantes no se generan en laboratorios, las variantes se generan en el ser humano porque son moléculas que tienen una distinta manera de reproducirse. O sea que para derrotar finalmente el virus todos tenemos que estar vacunados, no solamente los de rebaño. Pero en fin, ahora estoy listo para entrar al otro tema. Claro que sí. Hemos hablado y hemos hecho el compromiso, Raúl, de insistir, porque la única manera es repetir y repetir los temas para que se tomen en cuenta, porque quienes tienen, no solo por los ciudadanos en general que deben tomar conciencia de lo que nos amenaza, sino para las autoridades que tienen la capacidad de tomar decisiones con respecto a las modificaciones que hay que hacer de la situación en la que estamos. Hemos hablado de que nos amenaza un terremoto de altísima intensidad y hemos quedado en que vamos a revisar cada semana los diferentes riesgos y las diferentes tareas que hay. Y uno de ellos, estamos viendo para los que nos ven por televisión y nos siguen en las redes, una imagen de la Costa Verde. Uno de los sectores más afectados, según nos has dicho, Raúl, y según todas las previsiones, en un terremoto de alta intensidad, sería la Costa Verde. ¿Qué pasaría en la Costa Verde si hay un terremoto 8.5, 8.6 como el que se prevé? Así como están las cosas ahorita. Sí, no, como están las cosas, incluso como tú ya debes haber escuchado, Nicolás, la cantidad de energía que está acumulada, que tiene que soltarse, que es alrededor de 240 millones de toneladas de dinamita sobre un frente de 400 kilómetros, eso en realidad ya amerita pensar en un sismo más de 8.8, o sea que en realidad va a ser un sismo más fuerte. Lo que tú estás mirando aquí prácticamente la Costa Verde, como hemos comentado anteriormente, está en una situación de equilibrio inestable, ¿no? O sea, está en equilibrio, pero casi pues en la cuerda floja, sin necesidad de sismo, ¿no? Ya tú ves que hay rocas y piedras que constantemente están cayendo. Entonces, en un sismo de esa magnitud, 8.9, evidentemente la Costa Verde va a colapsar en varias zonas, si es que de repente no en todas, si es que no se hace un proyecto, ¿no? Con todas esas edificaciones que tú ves encima o a veces dentro de la Costa Verde, pues en un altísimo pero se puede proyectar, entiendo que en el estudio o en los diversos estudios que se han hecho, se ha hecho una especie de simulación del daño que produciría este terremoto.
Es decir, no solamente están en riesgo los edificios que están construidos sobre el borde del acantilado, sino varios metros hacia adentro, digamos, ¿no? O sea, ¿hasta dónde Correcto. podría llegar un deslizamiento extendido en la Costa Verde si se produce un terremoto de esta intensidad? Bueno, primero vamos a considerar los dos fenómenos que ocurrirían. El primer fenómeno sería el megasismo, ¿no? Donde prácticamente el acantilado va a tener daños tremendos, con probable colapso, con una falla integral en muchísimas zonas, ¿no? Entonces, después de eso va a venir como a los 15 minutos o lo que fuera, va a llegar, si se produce con tsunami, va a llegar el tsunami. El tsunami acaba de publicarse un estudio que creo que exagera un poquito al hablar de olas. El de Chile, dices. El de Chile, al hablar de olas de 30 metros y de esa magnitud. Yo no creo, y en realidad con el SISMIT de la UNI y la propia Marina ha hecho muchos estudios, y lo que nosotros más bien esperamos es una masa de agua que se desplace a casi 100 kilómetros por hora aproximadamente contra el acantilado, pero de no más de unos 12 a 14 metros de altura, no 30 como claro, porque lo que dice el estudio de los chilenos es que el país más vulnerable o donde con mayor probabilidad ocurran tsunamis en los próximos tiempos va a ser el Perú, ¿no es cierto? Y que las olas podrían llegar a 30 metros de altura, eso es lo que dicen. Si son 30 metros de altura, sería una catástrofe mayor aún a lo que hemos imaginado, ¿no? No, pero no va a ser porque eso se puede definir en realidad en función también a la profundidad del mar y cómo se generan. Entonces, eso está perfectamente desarrollado con modelos numéricos. Ahora, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Eso sí quiero comentar. En el caso de chocar pues esta masa de agua que te acabo de describir, ponte de 15 metros de altura, ¿no? Va hacia los acantilados. En el momento en que llega al choque con los acantilados, y obviamente viene toda esa masa de atrás que la está empujando, va a subir sobre el acantilado, y aproximadamente, yo diría alrededor de unos casi la mitad de la altura, o sea, quizás unos 6-7 metros más, antes que se estabilice en unos 10 segundos más o menos, y de ahí comienza ya a bajar. Entonces, claro, si tú le sumas 15 más 6, digamos, de la subida, en eso puedes llegar, 13 más 6, puedes llegar a 18, 19 metros de altura, pero no 30 metros. O sea, no vamos a sobrepasar a los acantilados en la zona de Lima, comenzando desde prácticamente Chorrillos hacia el área donde ya, tú sabes que la altura de la Costa Verde fluctúa, en muchos sitios llega a 70 metros, casi a partir de la quebrada de Armendáriz hacia la zona de Miraflores y San Isidro, tienes alrededor de 70 metros de altura. Claro, pero esa situación, disculpa que te interrumpa, Raúl, pero va a ser distinta ahí donde no hay el acantilado, es decir, la Punta, Chucuito, Ventanilla y toda la zona plana de Chorrillos, los pantanos de Villa. Ahí sí el agua va a entrar, pero... Va a entrar aproximadamente alrededor de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros hacia adentro, ¿no? Efectivamente, esa es la parte crítica. Esa es la zona crítica donde el tsunami va a afectar muchísimo más. Como ocurrió, dicho sea de paso, hace 275 años en el famoso terremoto 9, que vino con tsunami el 28 de octubre de 1746. Esa cosa se va a repetir, evidentemente, ¿no? Pero el agua llegó ¿hasta dónde? Hasta donde está ahora Carmen de la Legua, ¿no? Donde está la Virgen, ¿no? Eso es lo que, efectivamente, esa es la razón de ser de la imagen de la Virgen en esa zona, ¿no? O sea, prácticamente, según los historiadores de la época, solamente sobrevivió el 10% de las personas en el Callao. O sea, prácticamente fueron arrasadas y murieron el 90%. Ahora, evidentemente, la ingeniería ya tiene varias maneras
y efectivamente lo que nosotros vamos a toda la serie de programas que tenemos en mente es informar a la ciudadanía y a las autoridades lo que tienen que hacer, porque en este momento yo quisiera hacer referencia a un estudio que ha hecho la Lloyd's de Londres, encargando a la Universidad de Cambridge para el sistema asegurador en cuanto a riesgos, y la ciudad de Lima figura como la ciudad de mayor riesgo en el mundo. Escucha lo que te voy a decir, de mayor riesgo en el mundo, pérdidas por sistemas. Somos la número 1 en todo el mundo y se asume una pérdida solamente por efecto de sismo de alrededor de 35,000 millones de dólares. 35,000 millones de dólares estima la Universidad de Cambridge. Este es un estudio que se hizo en el 2015 y tiene validez hasta el 2025. Así se fijan las tarifas de los seguros. De los seguros. Por ejemplo, para el caso de sismo, ¿no? No, claro. Entonces, es más, la gente no sabe, pero el primer estudio, digamos, serio, consistente que se hizo sobre la amenaza de un sismo en Lima y Callao fue encargado por las compañías de seguros. Fueron las compañías de seguros las que pidieron el reporte para saber cómo medir, digamos, el tema de las pólizas, ¿no? Eso lo hacen a nivel mundial, porque tú sabes que básicamente todos los seguros terminan con reaseguros en la Lloyd's de Londres. Claro. Entonces, lo que ellos dicen es prácticamente la palabra de Dios, ¿no? En el tema de los seguros, y nosotros estamos catalogados como y riesgo, pero esos 36,000 millones de dólares no incluyen el tsunami. O sea, son solamente pérdidas de sismo, sobre la cual también hablamos en el programa anterior. Hay otras medidas que hacer. Ahora, lo importante, como te digo, es que este megasismo y el tsunami ya no son cosas simplemente del Instituto Geofísico o de los científicos. Nosotros tenemos que estar preparados y con mucha ingeniería, obviamente, preparados para hacerle frente, para que eso fundamentalmente defienda son críticas como las que estamos conversando hoy día, pero también nos quede una ciudad operativa, porque nosotros institucionalmente estamos viendo que nuestra respuesta hacia fenómenos naturales extremos, como el caso del niño costero y los niños anteriores y demás, o los terremotos de Pisa y demás, es muy limitada. Entonces, todo lo que nosotros podamos invertir para evitar los daños antes que se produzcan, sobre todo, como dice, guerra avisada en este caso, antes de que no se produzca, es un dinero maravillosamente bien invertido, porque además, bueno, la precio, y ya lo comentamos en la entrevista anterior, nosotros podemos perder aproximadamente el doble de todas las víctimas del COVID en fallecidos en apenas 2 minutos. En minutos, o sea, podemos claro. estar bordeando ahora 500,000 personas. Raúl, la idea de esta secuencia que estamos haciendo contigo y que es un compromiso hacerlo semanalmente y que yo espero sinceramente, porque esto no es un tema de competencia, en esto tendrían que estar involucrados todos los medios de comunicación para crear conciencia ciudadana por un lado y para crear conciencia en las autoridades de lo que hay que hacer. Ahora, en el caso concreto de la Costa Verde, ¿no? Donde lo que tú estás diciendo es tremendo, porque todo lo que está construido en el borde va a colapsar. Y dependiendo del nivel del deslizamiento, esto podría avanzar incluso que 1 a 2 cuadras más del borde del acantilado. Bueno, si es que el acantilado ya no existe, ¿no? Porque en el caso, o sea, todo lo que pueda ocurrir con el sismo es anterior. O sea, cuando viene el tsunami, si es que no hacemos el proyecto que estás mostrando en la pantalla, cuando venga el tsunami se va a encontrar con que el sismo lo arrasó al acantilado. Entonces, probablemente vas a tener ahí ya los daños que se generaron en el sismo y no vas a tener la protección, ¿no? Ahora, pero ¿qué cosa es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son las tareas que hay que hacer? Para empezar por este tema, ¿no? Que decidimos tratar hoy. La Costa Verde, ¿qué cosa hay que hacer en la Costa Verde para evitar esta catástrofe? En primer lugar, estabilizar el acantilado, porque el acantilado actualmente está en situación de equilibrio inestable, ¿no? Por eso es que se van desprendiendo rocas y demás, ¿no? Entonces hay que estabilizarlo, y para estabilizar hay 2 cosas. En primer lugar,
mejorar el talud del acantilado con andenerías, etcétera, pero en la parte baja, como tú muy bien puedes ver, ahí hay un muro de aproximadamente 18 metros de altura, que tiene una serie de puntitos ahí. Cada punto que ves en la imagen, en realidad es un anclaje, pero es un anclaje pretensado que le va a dar una fuerza de aproximadamente 100 toneladas a la estabilidad del acantilado. Lo que nosotros estamos proponiendo con esto inicialmente es que el acantilado no colapse para que... Mira, Raúl, disculpa que te interrumpa, sí, pero mira lo que acaba de pasar. Mientras hemos estado hablando, ha habido prácticamente 3 sismos uno tras otro en Ica. El último ocurrió a las 10:20, ahorita, hace 5 minutos. La magnitud ha sido de 5 grados, profundidad 41 kilómetros, 107 kilómetros al suroeste de Ica. Es decir, esto es en el mar, ¿no es cierto? Pero y se ha sentido un poquito acá. Nuestra productora que tiene un sismógrafo instalado porque es muy sensible a los temblores. Lo detectó antes que el Centro Sismológico Nacional. Mientras tú estabas hablando me decía, hay temblor, y apareció el reporte del Centro Sismológico, como para recordarnos de que no estamos hablando de algo irreal, ¿no? O sea, 5 grados hace 5 minutos. Sí, en Ica. Efectivamente, y es el tercero importante del día, ¿no? Porque comenzó en la zona de Sullana, un poquito metido hacia adentro, después Ica y ahora tienes ¿no? Entonces, en realidad, y vamos a hacer referencia al serio, el serio realmente, porque es de la misma composición geográfica nuestra, del cinturón del Pacífico. Ocurrió, y lo comentamos en el programa anterior, el 28 de julio. El 28 de julio tuvimos el 8.2 de Alaska, que fue inmenso, el mayor sismo en Norteamérica en los últimos 50 años, ¿no? Y ese todavía es 8 veces menor de lo que nos podría pasar a nosotros. Ahora, Raúl, ¿de quién depende esto que hay que hacer? Porque, por ejemplo, para empezar, Costa Verde, es decir, hay que hacer todo esto. Ya ustedes, los ingenieros, ya tienen incluso el diseño de lo que hay que hacer. Pero ¿quién lo tiene que hacer? ¿A quién le toca esa tarea? Mira, institucionalmente debería ser la autoridad de la Costa Verde, pero esos son gobiernos locales que no tienen esa capacidad de poder realizar esta inversión de aproximadamente $400 millones. No, yo entiendo que cuando le presentamos este proyecto en enero del 2019, el señor alcalde quedó muy gratamente motivado, etcétera, lo comprendió lo de las mallas, y eso que se coloca es simplemente un maquillaje artificial, claro, para que... y él lo expresó también, que lo llevó a conversaciones con entiendo que fue el primer ministro de la época, a la PCM, todos los detalles que nosotros le dimos, y la estimación de alrededor de $400 millones para poder garantizar la estabilidad de todos los acantilados, ¿no? Y por lo que él menciona después, la respuesta fue simplemente no hay plata, ¿no? O sea, pero como te digo, eso está. Yo soy director en una universidad americana, la número 1 en Estados Unidos en este momento en ingeniería civil, y en mi último directorio presencial, que fue aproximadamente en octubre del 2019, yo llevé el proyecto para comentarlo con mis pares y comentarlo con ahí hay un justamente peruano, fíjate tú qué casualidad, los peruanos estamos en todos sitios, de la Universidad de Berkeley, que ahora es miembro del faculty, es el doctor Macedo, que es uno de los expertos número 1 en estabilidad de taludes, y con el doctor Fritz, que es el experto número 1 casi a nivel mundial en lo que son tsunamis. Y efectivamente ellos coincidieron de que este es el proyecto que salvaría Lima. O sea, no hay una discusión en ese aspecto, y él estuvo muy contento, y nos dijo: lo que ustedes han hecho es una cosa maravillosa. Ahora, el tema es que hay que hacerlo. O sea, no tenemos, pues, Nicolás, en el Perú, lamentablemente, este tema
protección o de previsión vulnerable contra los fenómenos naturales. Siempre actuamos después, a pesar de que supuestamente hay una partida presupuestal como la que hubo en el 2021, pero fíjate que no tienen absolutamente nada en la sísmica. Todo es como el tema de inundación, ¿no? Raúl, tenemos que terminar lamentablemente por hoy, pero estamos comprometidos, vamos a seguir todas las semanas con este tema hasta que te hagan caso, Raúl. Hasta que te hagan caso no vamos a parar. Puedes estar seguro de eso. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. El ingeniero Raúl Delgado Sayan ha estado con nosotros. Ustedes lo han escuchado. Ojalá que lo escuchen nuestras autoridades. Cada dólar que se invierte en prevención son por lo menos 10 o 12 dólares que se ahorran en reconstrucción. O sea que más vale la pena que se piense incluso desde la perspectiva pura y crudamente económica y no en el impacto que tendría en la pérdida de vidas humanas. Piensen en la economía si quieren, pero piensen en esto que es urgente.